Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me imagino que estáis mirando al detalle ese recibo de la luz que va en junio, puede darle un susto a más de uno cuando vea que no ha cumplido con los momentos en los que pensaba el gobierno que la gente debía consumir. Pues sí, hemos hecho un análisis de las tarifas que se han aplicado desde el 1 de junio, desde el momento en el que entra en vigor el nuevo modelo de tarifa eléctrica por tramos horarios, y hemos visto una subida importante, una subida interanual para el usuario medio del 42%, o sea, en el entorno de los 25 euros con respecto a junio del año pasado. No se trata solo de que el nuevo modelo de tarifa provoque un impacto directo en el consumidor que tradicionalmente pues no tenía este modelo de discriminación horaria y provoca un impacto directo al alza, sino que también se une al hecho de que las eléctricas por su cuenta ya estaban subiendo tarifas, llevan meses subiendo los precios, y además justo después de que el gobierno diese a conocer que iba a realizar ese recorte de 1.000 millones de euros en 5 años en los beneficios caídos del cielo a Endesa y Iberdrola, sobre todo por la no emisión de CO2 desde sus centrales hidráulicas y nucleares, desde ese momento las eléctricas pues da la sensación de que se han revelado, de que han reaccionado con unas subidas un tanto anómalas que se llegaron a dar en fines de semana. El gobierno ha pedido ya a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia que investigue qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que tenemos una subida de los precios de los derechos de emisión de CO2 del entorno del 40% desde el inicio del año, que es algo así como un impuesto encubierto que simplemente sirve para financiar al gobierno. Bueno, fundamentalmente la subida de la luz sirve sobre todo para financiar a las eléctricas, que son las que tienen miles de millones de euros de beneficio, independientemente de que es cierto que la electricidad tiene un porcentaje de impuestos indirectos que no van para el gobierno, van para las arcas del Estado, es decir, van para todos, para financiar educación, sanidad, etcétera, pero son impuestos muy altos, en torno al 27, algo más del 27%, sumando el IVA general de la electricidad, más el impuesto especial sobre la electricidad que se destina a las comunidades autónomas. Nosotros, entre nuestras medidas, una de ellas, entre las medidas que reclamamos al gobierno, está la bajada del IVA de la electricidad. Creemos que podríamos equipararnos a otros países europeos donde no se aplica el IVA general, el IVA más alto, y sería una medida complementaria a otras muchas, algunas de las cuales pues están en el programa de gobierno que se está desarrollando y al que habría que añadir, por ejemplo, un compromiso del que no ha vuelto a hablar el Ministerio para la Transición Ecológica, que es que los primeros kilovatios hora de cada recibo sean más baratos o sean menos caros. Es un elemento que estaba en el compromiso de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 y no sabemos nada sobre esa medida anunciada, como también estamos a la espera de que se reforme el bono social eléctrico y la petición que llevamos planteando desde hace mucho tiempo en Facua de que ese bono social sea para muchos más perfiles de consumidores. ¿A dónde tendría que llegar o permear ese bono social, según vosotros? O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Por un lado, para consumidores que hoy tienen derecho a él, pero no lo tienen contratado, sencillamente porque no lo conocen, porque hay un enorme nivel de desconocimiento del bono social, de ese descuento que se aplica sobre la tarifa semirregulada, sobre la tarifa PVPC. Hay que poner en marcha campañas institucionales de comunicación para dar a conocer a los ciudadanos la existencia del bono y, por tanto, que quien cumpla los requisitos los chequee, verifique que efectivamente es así y lo pida. Y, por otro lado, un bono social que debería ir dirigido a una bolsa de consumidores muy superior a la actual. Hay un corte sobre la base de los ingresos económicos que tiene una familia, más allá de que también se le añaden en determinadas cuestiones elementos vinculados a perfiles familiares en los que hay personas con discapacidad, etcétera. Esa bolsa, que está en unos pocos millones de consumidores, se debería aumentar sencillamente aumentando la línea de corte, es decir, que los niveles económicos no fueran tan bajos como la modalidad de bono social que tenemos en estos momentos. Hay que estudiar, evidentemente, a dónde se podría llegar, pero creemos que tendría que ser una cifra muchísimo más alta que la actual. Hablabas del IVA, Rubén, ¿hasta dónde? Porque, por ejemplo, Francia lo tiene en el 5,5%, países como Grecia lo tienen en torno al 7%, y la gran mayoría pues habla de bajarlo al 10%. ¿Hasta dónde pensáis desde Facua que se podría reducir ese IVA y, sobre todo, qué impacto podría tener en el conjunto de la electricidad?
Bueno, por nosotros a la mínima expresión. De lo que se trata es de bajar el IVA para que no tengamos una electricidad que represente no ya un bien de lujo, que quizás es excesivo dar ese calificativo, pero sí desde luego un impuesto que es poco acorde a un servicio de primerísima necesidad. Decía, por nosotros a la mínima expresión al 4%, pero en cualquier caso somos consecuentes con la coyuntura económica, con la necesidad de recaudar impuestos para financiar cuestiones tan esenciales como la sanidad o la educación pública y muchísimas cosas más. Se trata de bajar el IVA para subir impuestos directos a rentas más altas, a grandes fortunas y a grandes economías, a empresas que tienen beneficios especialmente importantes. Es decir, nosotros no pedimos bajen el IVA al consumidor doméstico y olvídense de recaudar menos, porque el dinero que hace falta para todos hay que sacarlo de algún sitio, por tanto hay que buscar esos equilibrios. Lo que ocurre es que con los impuestos indirectos al final paga más el que menos tiene, porque es mucho más perjudicial pagar un IVA alto en cualquier producto o servicio para una familia con bajo nivel económico para una con alto. Es mucho más lesivo, evidentemente, porque proporcionalmente a sus niveles de renta, a sus ingresos mensuales, daña más al bolsillo. Hay que estudiarlo. Es que nos gustaría que al menos desde el gobierno se dijera: estamos estudiando una bajada del IVA de la electricidad y vamos a ver cómo la podríamos poner en marcha. De momento no hay absolutamente ningún mensaje por parte del gobierno diciendo que efectivamente están dispuestos a hacerlo, por lo que ni siquiera tenemos ese punto de partida, y es fundamental que lo reivindiquemos, como digo, como medida complementaria a todo lo que hay que hacer en materia eléctrica, entre otras cosas. Hoy por hoy, después de este nuevo modelo de tarificación por tramos que va a causar perjuicios económicos a muchos consumidores, está reevaluarlo. Nosotros le estamos pidiendo, y nos gustaría que también desde el gobierno se le pidiera a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que más allá de esa investigación que ayer Teresa Rivera anunció que exigía sobre cómo están configurando los precios las eléctricas, más allá de eso, evaluara de nuevo su modelo de tarifas por tramos horarios y, por ejemplo, el hecho de que empiecen las horas valle, las horas menos caras, a las 10 de la noche, los días laborables. Eso habría que, a las 12 de la noche, perdón, los días laborables, habría que valorar un adelanto hasta las 10. Que a las 12 de la noche me digan que voy a consumir una electricidad menos cara no me sirve de nada. A las 12 de la noche las familias, en esa mayoría, ya están en la cama. Lo que hay que hacer es adelantarlo a las 10 para que en ese tramo 10-12 pues sí se puedan poner lavadoras, planchar, etcétera, etcétera, aquellos que buenamente puedan en función de su coyuntura horaria, por su trabajo, estudios, etcétera. Sobre el tema de los costes de derechos de emisión, al final, esa subida del 40% que se ha habido durante el año ha sido por pura especulación de puros fondos especuladores. El bono español ha tenido una rentabilidad, por ejemplo, en el mes de abril del menos 0,3. Quien ha invertido en los costes de emisión de CO2 ha tenido una rentabilidad del 0,5 garantizada. Lo compran ahora, lo venden en diciembre con la seguridad y además con el alza que tenga el precio. Esa especulación en torno a la necesidad de la gente de consumo de electricidad no debería eliminarse de inmediato para que los especuladores no estén jugando con las necesidades básicas de la población, Rubén. Tenemos un modelo de tarifa eléctrica muy complejo, enormemente complejo. Además se basa en una subasta, como todo el mundo sabe, marginalista, donde el último que entra en la puja es el que provoca el precio para todo el mundo, con lo cual es una subasta alcista. Creemos que habría que cambiar el modelo. Bruselas tendría que cambiar el modelo porque es el que impone desde allí la Comisión Europea a todos los Estados miembros. Pero más allá de los límites que nos pueda poner Bruselas a cómo retocar la subasta, creemos que España tiene margen de capacidad para introducir elementos que puedan evitar cierto nivel de especulación, posiblemente no toda la especulación, pero sí cierto nivel. Una de las cuestiones que planteábamos era poner un tope al precio que puedan pujar determinadas tecnologías de producción energética en la subasta, para que cuando toquen, que entren las caras, al menos a esas subastas, a esas energías caras, se le ponga un límite, un máximo. Sabemos que es complicado, pero desde luego hay que apostar por cambios en el modelo, y desde el gobierno también nos gustaría un gesto, más allá de las fórmulas que esté valorando para frenar la especulación, nos gustaría un gesto, una comunicación oficial, una comunicación formal a la Comisión Europea reclamando cambios regulatorios para acabar con este modelo que ya digo que solo está beneficiando
al especulador, como decías, efectivamente, y a las grandes eléctricas, en España, a eléctricas que tienen márgenes de beneficio, creemos, desproporcionadamente altos. Insisto en que es complejo, pero no le vemos mucho sentido a que un suministro esencial como la electricidad tenga un modelo de fijación de tarifas tan complejo como el que tiene hoy en día. Es como si lo hiciéramos igual con el agua. Imaginemos que también en el agua dependiéramos de subastas marginalistas, de historias raras de ese tipo. El consumidor no lo entendería, como nunca ha entendido desde que hace décadas se puso en marcha este modelo para el suministro eléctrico. Muchísimas gracias, Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Buen día y buen negocio, Muchas Rubén. gracias a vosotros. Un abrazo.